Este es el encuentro más cercano que tuve con la muerte, y fue siendo tan solo un niño inocente e indefenso. Hay experiencias que quedan grabadas en la memoria como cicatrices imborrables, recuerdos que, por más que intentemos olvidar, vuelven a nosotros en las noches más oscuras, cuando el silencio es tan profundo que permite que los pensamientos se escapen de sus jaulas. Esta es una de esas historias, una que aún hoy me aterra contar, pero que de algún modo siento la necesidad de compartir. No por la esperanza de exorcizar los fantasmas que me acompañan desde entonces, sino para intentar darle sentido a algo que, desde mi perspectiva infantil, no lo tuvo ni lo tendrá jamás. Cuando todo sucedió, tenía apenas 8 años, una edad en la que el mundo debería estar lleno de maravillas, no de horrores. Vivía en un pequeño pueblo en México, un lugar que, en mi mente infantil, era seguro y acogedor. Recuerdo que las calles eran polvorientas, con casas de colores vivos y techos de tejas que reflejaban el sol del mediodía como espejos antiguos. Los vecinos se conocían entre sí, y los adultos solían intercambiar saludos cordiales cuando se cruzaban por el camino. Era una comunidad pequeña y en ese entonces pensé que eso significaba que estábamos todos protegidos, que nada malo podía suceder en un lugar donde todos se conocían por su nombre. Qué equivocado estaba. Mi mejor amigo en ese entonces era Luis. Era un chico delgado con el cabello oscuro y desordenado que siempre caía sobre sus ojos, obligándolo a apartarlo con un gesto rápido y casi automático. Luis y yo éramos inseparables. Pasábamos juntos todo el tiempo que podíamos, explorando cada rincón del pueblo, inventando historias de héroes y monstruos que jamás pensamos que podrían convertirse en realidad. Para nosotros la vida era un juego interminable, un desfile de aventuras que nunca se acabarían. Pero había algo en la casa de Luis que siempre me había inquietado, aunque en mi juventud no lograba entender por qué. La casa de Luis era grande, de esas construcciones viejas que crujen con cada paso que das. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares enmarcadas, testigos silenciosos de años pasados que parecían observarlo todo desde su percha en la pared. Había un olor peculiar en la casa, una mezcla de humedad y perfume barato que impregnaba el aire, creando una atmósfera sofocante y pesada. Recuerdo que, a pesar de la alegría que siempre compartíamos, había momentos en los que sentía que esa casa era más que un simple hogar. Era como si guardara secretos oscuros en cada rincón, en cada sombra proyectada por la luz parpadeante de las lámparas. Rafael, el hermano mayor de Luis, era diferente. Tenía unos 16 años en ese momento, pero su mirada ya estaba cargada de una tristeza que no correspondía a alguien tan joven. Siempre lo veía alejado, en su propio mundo, con los ojos fijos en algún punto lejano, como si intentara ver algo que los demás no podíamos. Sus silencios eran prolongados y cuando hablaba, lo hacía en un tono bajo y pausado, como si las palabras le pesaran demasiado para salir de su boca. Rafael no era como los otros chicos del pueblo. Había en él una melancolía, una carga invisible que solo después entendería. En mi mente infantil, Rafael era un enigma, alguien que, aunque formaba parte de la familia de Luis, parecía estar siempre ausente, incluso cuando estaba presente. Era un viernes por la noche cuando todo sucedió. Luis y yo habíamos estado jugando toda la tarde en el patio trasero, un lugar lleno de árboles altos y frondosos que proyectaban sombras largas en el suelo. Habíamos trepado a uno de esos árboles, imaginando que éramos piratas en busca de un tesoro escondido, y habíamos pasado horas hablando de cosas sin importancia, riendo por tonterías que ahora, en retrospectiva, parecen tan lejanas. Cuando el sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de un tono anaranjado, la madre de Luis nos llamó para cenar. Después de comer, Luis me invitó a quedarme a dormir, una propuesta que acepté con entusiasmo, sin saber que esa noche marcaría nuestras vidas para siempre. Después de la cena subimos a la habitación de Luis. Era una habitación pequeña pero acogedora, con una cama individual cubierta con una colcha que había visto mejores días y una ventana que daba al patio trasero. Desde ahí podías ver las sombras de los árboles danzando bajo la luz de la luna, una vista que en otras circunstancias habría sido relajante, pero que esa noche solo añadió a la sensación de inquietud que poco a poco se iba apoderando de mí. Nos acostamos en el suelo, usando unas mantas que su madre nos había dado, y empezamos a contar historias,
como lo hacíamos siempre que pasábamos la noche juntos. Pero algo era diferente esa noche. Había una tensión en el aire, algo que ambos sentíamos pero ninguno mencionó. Justo cuando estábamos a punto de dormirnos, un sonido rompió el silencio de la casa. Al principio, fue apenas un susurro, un leve crujido que podría haber pasado desapercibido, pero que, por alguna razón, me hizo abrir los ojos de golpe. Luis también lo escuchó. Nos quedamos en silencio, escuchando. Los crujidos se hicieron más fuertes, más definidos, hasta que quedó claro que no eran imaginaciones nuestras. Alguien estaba en la casa, moviéndose con un propósito que no entendíamos. Los pasos eran lentos pero firmes y resonaban en el suelo de madera como un tamborileo siniestro que aumentaba el ritmo de nuestros corazones. Luis me miró, y en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la habitación, y por un momento el mundo pareció detenerse con ellos. Escuchamos voces apagadas, masculinas, con un tono que no reconocimos, voces que no pertenecían a su familia. Hubo un murmullo, un intercambio breve y tenso y luego el sonido de la puerta abriéndose. Nos encogimos bajo las mantas, esperando lo peor. Pero en lugar de eso, las voces se alejaron, dejando la puerta apenas entreabierta. El alivio fue momentáneo porque lo que siguió fue mucho peor. Los hombres subieron las escaleras y se dirigieron directamente a la habitación de Rafael. Escuchamos cómo abrían la puerta de golpe, y luego, una voz que, aunque no pudimos entender del todo, estaba cargada de amenazas. Nos quedamos allí, atrapados por el miedo, incapaces de movernos, y fue entonces cuando todo se descontroló. Rafael gritó algo, y el sonido de un golpe seco hizo eco en toda la casa. Fue un sonido que aún hoy puedo recordar con claridad, un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo, y que me hizo comprender, aunque no del todo, que estábamos en peligro. La voz de Rafael se convirtió en un grito ahogado, una súplica que se perdió en el caos que siguió. Escuchamos golpes, gritos, el sonido de muebles arrastrados y cristales rompiéndose. Todo sucedió tan rápido que apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Luis apretó mi mano con tanta fuerza que casi me hizo daño, pero ninguno de los dos se movió. No sabíamos qué hacer. Éramos solo niños atrapados en medio de algo mucho más grande y aterrador de lo que nuestras mentes podían comprender. El terror nos tenía paralizados, y todo lo que podíamos hacer era escuchar, mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, y esta vez, un hombre entró. Era grande, con la cara cubierta por un pasamontañas negro que solo dejaba ver sus ojos. Nunca olvidaré esos ojos. Eran fríos, sin emociones, como los de un depredador que no siente compasión por su presa. Nos miró por un largo momento, evaluándonos como si estuviera decidiendo nuestro destino. Luego, sin decir una palabra, hizo un gesto hacia el pasillo. Otra voz desde fuera preguntó qué debían hacer con nosotros, y la respuesta fue tan indiferente como aterradora. Nada, solo son críos, no saben nada. Y con esas palabras el hombre se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. Nos dejó allí en la oscuridad con el eco de sus palabras resonando en nuestros oídos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que nos atreviéramos a movernos. Podrían haber sido minutos o solo segundos, pero para nosotros pareció una eternidad. Finalmente, cuando el silencio se hizo insoportable, Luis y yo nos levantamos lentamente. Nuestros cuerpos temblaban, pero la curiosidad y el miedo nos empujaron a salir de la habitación. Lo que encontramos al bajar las escaleras fue un escenario de pesadilla. El salón estaba destrozado, los muebles volcados, las paredes manchadas de sangre. La familia de Luis yacía allí, cada uno en una posición que indicaba que habían intentado resistirse, que habían luchado por sus vidas, pero que al final no habían tenido ninguna oportunidad. La madre de Luis estaba en el suelo, con los ojos abiertos, su rostro congelado en una mueca de dolor y sorpresa. El padre de Luis estaba junto a ella, con el rostro golpeado y desfigurado, y Rafael había recibido el peor castigo de todos. Su cuerpo estaba roto, destruido de una manera que un niño de 8 años no debería haber visto jamás. Nos quedamos allí, mirando, sin saber qué hacer. Ninguno de los dos lloró,
al menos no en ese momento. El shock era tan grande que nuestras mentes no podían procesarlo. Todo lo que sentíamos era una fría distancia, como si lo que estábamos viendo no fuera real, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Luis se arrodilló junto a su madre, la sacudió levemente, como si quisiera despertarla, pero no hubo respuesta. Y fue entonces cuando el peso de la realidad comenzó a caer sobre nosotros. La policía llegó eventualmente, alertada por los vecinos que habían escuchado los disparos. Las sirenas rompieron el silencio de la noche, pero para entonces los hombres que habían traído la muerte a la casa de Luis ya se habían ido, dejando tras de sí un rastro de dolor y desolación. Nos encontraron allí, 2 niños inmóviles en medio de un mar de cuerpos. Nos llevaron fuera, nos hicieron preguntas, pero todo era un borrón en mi mente. Solo recuerdo que me llevaron a casa, y que esa noche no dormí. Me quedé en mi cama, con los ojos abiertos, viendo las sombras en el techo y recordando los ojos fríos del hombre que nos había dejado vivir. Luis nunca fue el mismo después de esa noche. El niño alegre y lleno de vida que conocía se convirtió en alguien sombrío, apagado, como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. Con los años trató de seguir adelante, pero la carga era demasiado pesada. Los rumores sobre lo que había sucedido en su casa se esparcieron por el pueblo, y aunque nadie hablaba de ello en su presencia, todos sabíamos que era el hijo del hombre que había jugado con fuego y se había quemado. Luis no soportó el peso de esa tragedia, y eventualmente cayó en una espiral de autodestrucción de la que nunca pudo escapar. Ahora Luis es solo una sombra de lo que solía ser. Lo veo a veces, vagando por las calles del pueblo, con una botella en la mano, sus ojos vacíos, perdidos en un dolor que solo él puede entender. Vive en la calle, un hombre roto que ha perdido todo, que solo encuentra consuelo en el alcohol, tratando de ahogar los recuerdos que lo atormentan. Cada vez que lo veo, no puedo evitar sentir una profunda tristeza, una pena por lo que le sucedió, por lo que nos sucedió. Pienso en el niño que solía ser, en las vidas que se destruyeron esa noche, y me pregunto si alguna vez encontrará la paz que tanto busca. Pero sé que no hay nada que pueda hacer por él. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, aunque los recuerdos nunca me abandonen, aunque cada vez que cierre los ojos, vea aquellos rostros congelados en el tiempo, y escuche las palabras de aquellos hombres que me dejaron vivir. Este es el encuentro más cercano que tuve con la muerte, y fue siendo tan solo un niño inocente e indefenso, y aunque la muerte me perdonó aquella noche, dejó una cicatriz que nunca sanará. Admito que he sido un observador en el subforo durante algunos años. He intentado escribir mi historia numerosas veces, pero siempre he luchado por superar las piezas, mientras se vuelven más y más confusas y borrosas con el tiempo. No puedo decir que haya sido traumatizado por lo que ocurrió. No sé si eso me convierte en una persona retorcida, pero típicamente cuento esta historia en fiestas para manipular a conocidos borrachos y hacerles pensar que he sobrevivido a algo genial. Así que vamos a ello. En 2015 tenía 19 años y estaba trabajando el verano en un campamento bíblico para niños de la ciudad. Voy a omitir el nombre de la ciudad, pero solo sepan que obviamente el crimen ocurre con frecuencia en las grandes ciudades, y esta no era diferente. Me habían asegurado que, sin embargo, este vecindario estaba en proceso de ser gentrificado, e incluso acababan de abrir una cafetería hipster y un parque para perros justo al final de la calle. Para que tengan una imagen clara, este vecindario tenía casas deterioradas con basura en el frente, justo al lado de casas con jardines inmaculados y arquitectura moderna cuadrada. El campamento bíblico donde trabajaba era básicamente una casa grande de 2 pisos con un gran patio cercado. Nuevamente, nos aseguraron que estábamos seguros, porque teníamos rejas en las ventanas y las puertas exteriores se cerraban automáticamente cuando se cerraban. El campamento se llevaba a cabo en la planta baja, y los consejeros de verano, éramos 4, vivíamos en la pequeña planta superior que estaba fuera del alcance de los niños durante el día. Nuestro campamento funcionaba 5 días a la semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y luego el tiempo era nuestro para explorar la ciudad, descansar o lo que fuera. Probablemente sea suficiente para entrar en la historia ahora. Me encanta un buen escenario, y podría ser importante más tarde.
Una noche de fin de semana en julio, todos estábamos en la casa preparando una cena de espaguetis. Cada uno de nosotros tenía su propia parte de la comida, así que la dividíamos según las comidas, y luego traíamos nuestros propios refrigerios y cosas. También éramos responsables de preparar el almuerzo y los refrigerios para los niños durante los días de campamento, por lo que teníamos 2 refrigeradores y 2 despensas, y como probablemente adivinen, los etiquetamos como refrigerador y despensa del campamento, y refrigerador y despensa del personal. También éramos súper minuciosos y escribíamos nuestros nombres en todos nuestros refrigerios en el refrigerador. Mi mejor amiga trabajaba en el campamento conmigo, y la llamaremos Chris, y esa noche nos tocaba cocinar a nosotras, así que fui al refrigerador del personal para agarrar la carne molida. Inmediatamente noté que mi caja de Go-Gurts había desaparecido. Era mi refrigerio preferido, y traía como 3 cajas a la semana. Acababa de abrir mi última caja como 1 hora antes para comer uno y lo dejé frente a la carne molida. Y suena loco, pero sabía que lo hice. Cerré la puerta del refrigerador y me dirigí al comedor, con Chris justo detrás de mí, y grité: ¿Quién se robó todos mis Go-Gurts? Esa noche, además de Chris y yo, estaban los otros 2 consejeros de verano, 2 consejeros permanentes que vivían en la zona, y la prima de uno de los consejeros permanentes. Todos me miraron con los ojos abiertos, y luego miraron alrededor con expresión en blanco. Supuse que fue la prima porque nunca la había conocido antes, así que me aguanté y dije: bueno, solo si tiene un nombre, por favor no lo comas. Y luego llevé a Chris de vuelta a la cocina para terminar el espagueti. Todos cenamos y luego los 2 consejeros permanentes se ofrecieron a lavar los platos porque les dejamos comer con nosotros, y el resto de nosotros nos dirigimos arriba para ponernos cómodos en la sala de estar en los sofás y poner Family Guy. Llevábamos como 2 minutos cuando la prima, la llamaremos Sara, dice: esperen, no puedo encontrar mi teléfono o mi billetera. Pausé el programa y puse los ojos en blanco, aún molesta por los Go-Gurts, y Chris dijo: ¿dónde los dejaste por última vez? Y Sara dijo que los dejó en el sofá antes de bajar a cenar. Naturalmente, todos comenzamos a buscar en la pequeña habitación, levantando cojines del sofá, mirando debajo de los sofás, detrás de ellos, debajo de mantas, realmente donde sea. Finalmente le preguntamos: ¿estás segura de que no los dejaste abajo? Ella accedió a bajar a buscar con los otros 2, y Chris y yo entramos en nuestra habitación, que está conectada a la sala de estar, y nos tiramos en la litera de abajo y empecé a hablar mal de Sara, que sentía que estaba arruinando nuestra noche tranquila. Nuestra puerta estaba abierta, y me sorprendió cuando vi una mano asomarse como si fuera a agarrar el marco de la puerta. Dije: oye, ¿los encontraste? Pensando que Sara u otros 2 habían subido sin que los oyera, y habiendo oído cómo hablaba mal durante los últimos 5 minutos, pero la mano desapareció de inmediato del marco de la puerta, y no hubo respuesta. Miré a Chris como diciendo: ¿qué diablos fue eso? Y ella me devolvió la mirada confundida porque no había visto la mano. Le expliqué rápidamente lo que sucedió, y luego ambas nos levantamos de un salto y fuimos a la parte superior de las escaleras. Gritamos hacia abajo para preguntar si habían encontrado algo, y ellos respondieron que no. A estas alturas, estaba asustada porque ¿quién estaba arriba con nosotras? Por supuesto, somos de esas personas, así que empezamos a buscar arriba, en nuestra habitación, en la otra habitación y en la sala de estar, pero no encontramos nada ni a nadie. Decidimos no decir nada por ahora porque podría sonar loca, y también, ¿alguien podría haber bajado tan rápido sin que lo oyéramos? Cuando bajamos, Sara estaba súper molesta y llorando, y su prima decía: «Vamos chicos, ¿alguien tomó sus cosas?» Chris y yo sabíamos que no lo habíamos hecho y lo dijimos. Sara gritó que obviamente alguien las había tomado y que debíamos ser honestos, y luego las cosas se caldearon. Finalmente decidí contarles sobre la mano, porque sentí que podría reducir la tensión entre nosotros, y lo hizo, pero luego todos entraron en pánico. Corrimos por la casa como locos, buscando en cada armario o lugar de escondite que los niños usan, y no encontramos nada, ni a nadie. Terminamos llamando a nuestro director del campamento para que viniera, porque la situación se había convertido en un caos. Cuando llegó, todos estábamos sentados acurrucados en el vestíbulo, asustados, y le explicamos lo que pudimos.
Simplemente no parecía convencido de que alguien estuviera en la casa y amenazó con llamar a la policía si uno de nosotros no le devolvía las cosas a Sara. Bueno, nadie confesó, así que llamamos a la policía, y vinieron, registraron la propiedad y tomaron nuestras declaraciones. Se sintió tan tonto mientras repetíamos nuestras historias, pero no teníamos mucho de qué hablar, solo una sensación. Tomaron un informe de propiedad robada, lo que hizo que Sara se sintiera un poco mejor. Con la casa segura, todos se fueron excepto nosotros 4, los consejeros de verano que vivíamos allí. Pasamos la noche en la misma habitación con la puerta barricada, asegurándonos de que estábamos siendo estúpidos y de que el teléfono y la billetera aparecerían en algún lugar aleatorio y nos reiríamos de ello. Avancemos unos días. Nos relajamos un poco, no hemos encontrado las cosas de Sara como esperábamos, pero no ha pasado nada raro, y hemos estado ocupados con los niños y el trabajo en general. Los niños ya se han ido a casa, y solo estamos nosotros 4 nuevamente en la casa. Terminamos de limpiar afuera, cerramos la puerta y nos dirigimos a la puerta del comedor. Todos estábamos hambrientos y queríamos refrigerios. Chris llegó a la cocina primero y dijo: «Alguien dejó la puerta de la cocina abierta de nuevo. Quiero decir, es algo raro, pero los niños entran y salen por esa puerta todo el día, así que de todas las puertas abiertas, esta es la menos rara». La cerró y luego noté que la puerta del refrigerador del personal también estaba entreabierta, y entonces quién sabe qué me poseyó, pero dije: «Oh no, chicos, él está de vuelta». Todos nos reímos porque pensamos que esto era ridículo, y Chris agarró una escoba y la sostuvo como un arma diciendo: «Vamos por él, chicas». Ella empezó a abrir la puerta de la despensa gritando: «¿Dónde estás? Sabemos que estás aquí, muéstrate». La seguí riendo, pero empecé a sentirme incómoda y nerviosa, y ella continuó su farsa en la siguiente habitación, abriendo 2 puertas de armario más, y luego se movió al salón y abrió la puerta de ese armario. Comenzó otra vez con confianza: «Sabemos que estás», cuando se detuvo a mitad de la frase, y gritó tan fuerte que se me erizó la piel del cuello. Luego tiró la escoba en el armario y salió corriendo por la puerta principal, dejándola abierta. Mi corazón latía tan fuerte en ese momento, pero pensé que estaba bromeando con nosotros, así que me di la vuelta y fui en la otra dirección hacia el vestíbulo y salí por la puerta principal. La vi corriendo hacia la cafetería y pensé: ¿qué está haciendo? Tan pronto como me di la vuelta para buscar a los demás, ahí estaba él. Un hombre mayor, se veía realmente sucio, casi sin dientes y simplemente sonriendo. Tenía las manos levantadas y dijo: «No quería hacer daño», mientras retrocedía lentamente en dirección opuesta por la calle. Es tan inquietante porque, aunque lo dijo de esa manera, no parecía que lo dijera en serio. Era como si su tono y la sonrisa me estuvieran burlando. Me quedé congelada por un segundo, luego solté: «No puedes irte así». Y él solo dijo de nuevo, con esa maldita sonrisa: «No quería hacer daño». Y luego se dio la vuelta y corrió. Busqué torpemente en mi bolsillo mi teléfono. Marqué al 911 y luego fui a seguirlo, pero tan pronto como llegué al borde de la casa, había desaparecido. Los siguientes eventos son un poco confusos, suena salvaje, pero realmente todos pensamos que solo nos habíamos asustado. De ninguna manera realmente creíamos que alguien estaba en la casa, y la policía tomó nuestras declaraciones y nos recordó que debíamos mantener la puerta cerrada en todo momento, pase lo que pase. Nuestro director se disculpó profusamente por no habernos creído al principio, y mis padres querían que regresara a casa por el resto del verano, pero yo pensé: ¿qué más podría pasar? Chris fue la que lo pasó peor. Estaba aterrorizada de quedarse en esa casa, y me dijo más tarde que cuando abrió la puerta, él solo la miraba con esos ojos como muertos, como si estuviera esperando a que finalmente lo encontrara. Dijo que nunca olvidará su rostro. Ahora seguimos siendo mejores amigas, ya casi con 30 años, y no puedo mencionar ese verano si ella no ha estado bebiendo. Y básicamente eso es todo. Creo que lo que me mantuvo despierta por la noche después de eso fueron solo las preguntas sin respuesta, como cuánto tiempo había estado en la casa, por qué decidió robar el teléfono y la billetera de la única persona que no trabajaba allí, escuchó nuestras conversaciones privadas, nos vio vestirnos y ducharnos, cuánta comida había robado que no habíamos notado.
¿Y dónde había estado cuando lo buscamos la noche de los espaguetis? ¿Qué lugares de escondite nos perdimos? ¿Estuvo debajo de mi cama por la noche o en algún momento durante mi estancia? No lo sé, todas estas preguntas, y sé que nunca tendré las respuestas, pero supongo que solo agradezco que nuestra interacción no fue peor. Una tarde estaba en Lacey, Washington, para recoger una pistola que había comprado recientemente para protección. Contrario a lo que decía el estado de recogida tanto en línea como en mi correo electrónico, aún no la tenían en stock y me dijeron que volviera en una semana. Vivía a 1 hora de Lacey en ese momento, y cuando llegué, la hora punta de la tarde estaba empezando a volverse insoportable. No quería conducir de vuelta a casa de inmediato, ya que añadiría 1 hora adicional a mi ya largo trayecto. Una nota al margen. El coche que estaba conduciendo pertenecía a mi papá, y lo estaba usando hasta que tuviera suficiente dinero ahorrado para un coche nuevo después de que mi querido Honda se averiara el año anterior. Pasé el tiempo merodeando por la tienda de donde había comprado mi arma, y luego decidí conducir hasta la cafetería más cercana. Era una cafetería de estilo cabaña recién construida con un toque moderno. El barista me entregó mi chai sucio de 16 onzas y salí de nuevo a mi coche. Luego conduje hasta una gasolinera a la vuelta de la esquina, todavía tratando de matar el tiempo hasta que el tráfico se despejara. El coche no necesitaba gasolina, así que me estacioné justo en la esquina de la intersección de 4 vías donde estaba la gasolinera. Apagué el motor, salí del coche y encendí un cigarrillo apoyándome en la puerta del lado del conductor para evitar apestar el interior. El clima estaba nublado y lluvioso, pero no demasiado frío. Era el atardecer y la mayor parte de la luz del día ya se había desvanecido. Los semáforos en la intersección estaban difuminados por la niebla de finales de otoño, y los observé parpadear de verde a amarillo, a rojo, y de nuevo a negro mientras el tráfico se movía al ritmo de sus señales. Absorto en las luces y generalmente perdido en mis pensamientos mientras disfrutaba de mi café y mi cigarrillo, no noté al hombre que caminaba hacia mí hasta que ya estaba a mitad de camino cruzando la calle. Era un tipo blanco, de estatura promedio y cabello rubio fresa, quizás de unos 20 años. Definitivamente no se había cambiado de ropa en un tiempo y llevaba una mochila que, supongo, contenía las pocas pertenencias que tenía. No olía mal, pero se veía desaliñado y descuidado. Mi primer pensamiento fue que probablemente las drogas formaban parte de su estilo de vida. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero siempre soy cautelosa, habiendo crecido en los suburbios de Seattle. El hombre terminó de cruzar la calle y cogió torpemente hacia mi coche, manteniendo contacto visual y una sonrisa forzada. Por precaución cerré mi coche con llave, pero me quedé afuera fumando casualmente. Normalmente soy una persona sociable, pero no me esfuerzo en ser desagradable tampoco. Se acercó y se detuvo a unos 3 metros de distancia cuando me saludó y me pidió fuego. Dudé, pero no vi ningún daño en cumplir con esta simple solicitud. Di 2 pasos hacia adelante y encendí el cigarrillo que me extendió. Mientras se acercaba intentó hacer una pequeña charla, insinuando que acababa de bajarse del autobús y que aún necesitaba recorrer otra cuadra por la carretera. En su mal elaborada historia de pena, se detuvo a mitad de una oración como un mal actor, y fingió haber tenido una epifanía. «Oye, ¿te importaría dejarme más adelante en la carretera? No está muy lejos». Me disculpé y dije que no podía ayudarle porque era el coche de mi papá, no el mío, y no me sentía cómoda conduciéndolo sin su permiso. Una excusa estúpida pero plausible que se me ocurrió en el momento. Al señor desaliñado no le gustó mi respuesta y su sonrisa inmediatamente se tensó y se desvaneció claramente molesto. Se volvió más insistente. «Pero es solo un poco más adelante. Mi pierna me está matando, no sería mucho para ti. Te daré un cigarrillo». Su persistencia y el repentino estallido de hostilidad hicieron que se me erizara el pelo y le dije con firmeza: «No, lo siento, no puedo ayudarte. Es el coche de mi papá y tiene reglas establecidas». Con 10 años de experiencia en hospitalidad a mis espaldas, inmediatamente le ofrecí ideas alternativas para que pudiera llegar a donde necesitaba estar. Incluso le sugerí que tal vez alguien dentro de la gasolinera podría ayudarle o llamarle un taxi. Cada palabra que decía lo ponía más irritable,
Y comenzó a cerrar sus puños, no de manera amenazante, sino como un niño a punto de gritar a todo pulmón por no obtener lo que quiere. Pareció detenerse y evaluarme por un momento fugaz. Soy pequeña, y no tengo nada de intimidante físicamente, así que le dije que esperaba que llegara a casa a salvo. Rápidamente desbloqueé mi coche, me subí y lo cerré por dentro. Cuando levanté la vista después de cerrar la puerta, lo vi caminando rápidamente de regreso por la calle, en dirección a donde había venido originalmente. No había cojera, ni caminata torpe, ni siquiera mostraba un poco de angustia o dolor, solo la caminata rápida normal de una persona físicamente sana, una persona muy llena de rabia. Sé que esquivé una bala allí, y me sentí bastante tonta por quedarme en la ciudad después del anochecer, sola. En ese punto, ya no me importaba el tráfico. Así que encendí el motor y me dirigí a casa en lo que terminó siendo un viaje de 1 hora y 45 minutos. Pero esta vez, el tráfico valió el 100% la pena la inconveniencia. Si no lo has escuchado lo suficiente, ten cuidado a quién le prestas atención, especialmente cuando estás solo. Mantente alerta en todo momento y actúa con cautela, incluso cuando los extraños parezcan inofensivos al principio. Mi primer recuerdo de una pesadilla resultó ser un evento real. Ese título suena como una historia de No Sleep, y eso fue lo primero que pensé cuando descubrí esto hace unos 2 meses. He estado ocupado lidiando con las secuelas de una tragedia familiar desde entonces, pero ahora que las cosas están volviendo a la nueva normalidad, pensé que era un buen momento para compartir esto, y me disculpo de antemano por cualquier problema de formato aquí. Primero, describiré la pesadilla. Es un sueño muy corto. Como dije, es un recuerdo muy claro simplemente por lo aterrador que fue. Tenía unos 4 o 5 años, quizás 6 como máximo, y mi hermano gemelo y yo teníamos una litera en una habitación en el extremo más alejado de la casa en la que crecimos. La pesadilla me tenía en mi cama mirando por la ventana para ver un cielo rojo, el tipo de cielo que se pone en las primeras horas del amanecer antes de la salida del sol. Pero la luz aún colorea el cielo. Y lo siguiente y único que recuerdo en esta pesadilla es que un hombre con ojos de un azul loco y una cabeza calva aparece en la ventana y me mira fijamente. La pesadilla termina ahí, pero recuerdo cuánto grité y grité por eso. No sé dónde estaba mi hermano en ese momento cuando me desperté gritando, y lo único que puedo recordar de cuando me desperté fue que mi mamá vino a buscarme y me calmó mientras me llevaba a su habitación por el pasillo. Recuerdo bien ese evento porque me preguntaba dónde estaba mi papá en ese momento. Ahora, adelantemos a este mayo. Mi padre está en un hospital en Colombia, el país donde vive. Mi hermano gemelo, nuestra hermana mayor y yo nos estamos quedando en un hotel a unos 5 minutos a pie del hospital donde él está en la UCI. Una noche, después de un largo día de estar allí para papá y la familia extendida, mis hermanos y yo volvimos al hotel. Nos sentamos juntos para tomar unas cervezas e intentar relajarnos después de todo. Comenzamos a hablar de cosas, simplemente tratando de desconectar, y de alguna manera surgió el tema de las pesadillas y los sueños. Yo mencioné la historia anterior y sin perder un segundo, mi hermana explicó que en realidad ocurrió, que realmente hubo un tipo que miró por mi ventana y que ella recuerda todo el asunto. Mi hermana, que era 5 años mayor que mi hermano y yo, lo que la haría tener 9 o 10 años en ese momento, tenía una habitación adyacente a la habitación que compartíamos mi hermano y yo. Su habitación daba a nuestro jardín delantero y a la calle, mientras que nuestra habitación daba a la casa del vecino y su entrada, con una cerca muy baja entre las dos casas. Aunque no entro en demasiados detalles sobre los días previos a este evento que yo consideré una pesadilla, dijo que había sido seguida por un hombre calvo en una camioneta, mientras montaba su bicicleta a casa con algunos amigos un par de veces antes. El día inmediatamente anterior a esta pesadilla no fue diferente, pero esta vez el hombre en realidad pasó en coche justo frente a la casa. En ese momento, ella era una niña con llave, ya que mi hermano y yo teníamos que asistir a una escuela especial a unos 45 minutos de nuestra ciudad natal por un impedimento del habla que muchos gemelos tienen, y mi mamá tenía que recogernos en lugar de estar en casa para mi hermana después de la escuela. Sin embargo, ella nunca estaba sola en casa por más de 1 hora. Esa tarde y noche fueron bastante normales según recuerda. Mi papá llegó a casa de su trabajo,
Trabajaba a tiempo parcial como policía y en una ferretería local. Y todos cenamos, hicimos las tareas, jugamos e hicimos las cosas familiares habituales antes de acostarnos. Esa noche, alrededor de las 12 o 1 de la madrugada, este hombre calvo estacionó calle abajo en un pequeño parque industrial, caminó hasta nuestra casa e intentó entrar por la ventana de mi hermana, lo que la despertó. Ella gritó cuando vio que el hombre casi abría la ventana, ya que no estaba cerrada con llave. Mi papá irrumpió y trató de empujar al tipo o golpearlo con su porra, y mi hermana no recuerda exactamente qué causó que el hombre huyera, pero solo se mantuvo alejado por un corto tiempo antes de regresar para intentar entrar por la ventana de mi habitación. Intentó abrir la ventana, pero estaba cerrada con llave porque mi mamá no quería que mi hermano y yo la abriéramos, ya que nuestra cama estaba justo al lado de ella. Mi hermana dijo que grité tan fuerte como pude, y mi mamá vino a buscarme a mí y a mi hermano, mientras mi papá salía corriendo por la puerta principal para perseguir al tipo, pero sin éxito, ya que el hombre huyó por nuestro patio trasero. Nuestro patio trasero estaba situado contra un pequeño patio de ferrocarriles, parte del mencionado parque industrial. Entre nuestro pequeño vecindario y ese patio de ferrocarriles, había un denso parche de árboles que siempre hacía que los patios traseros fueran muy oscuros, por lo que mi papá no quería arriesgarse a ser atacado allí, y en su lugar, volvió adentro y llamó a la policía y luego llamó a nuestro vecino anciano para asegurarse de que estaban bien mientras mi mamá cuidaba de nosotros, los niños. Esto es todo lo que mi hermana pudo recordar de esa noche, ya que esto ocurrió hace mucho tiempo. Ninguno de nosotros puede recordar nada más después de eso, y la historia simplemente se detiene ahí. Desafortunadamente mi padre falleció en el hospital, por lo que no podemos preguntarle al respecto. Dado todo lo que ha pasado, ninguno de nosotros ha pensado en preguntarle a nuestra mamá todavía, pero tal vez se lo pregunte pronto. Hay un perro callejero cerca de mi campus universitario que veo todos los días. Es uno de los perros más viejos, así que siempre está durmiendo y, en general, es muy tranquilo. Vivo muy cerca de la universidad y mi amigo y yo solemos salir a caminar tarde en la noche después de cenar. Esta noche no fue diferente, y estábamos caminando por la misma ruta. Es una zona residencial, así que nunca nos habíamos sentido inseguros, ya que siempre había estudiantes universitarios u otras familias caminando por la calle. Estábamos en nuestra tercera vuelta y este perro estaba sentado en su lugar habitual, mientras caminábamos cerca de él. Yo estaba hablando de lo lindo que es, y claramente estaba distraída. De repente mi amigo dijo que había un coche extraño detrás de nosotros. Me di la vuelta para ver que, de hecho, había un coche conduciendo a una velocidad muy lenta. El coche se desvió hacia nosotros, lo que me hizo pensar que tal vez quería estacionarse donde estábamos caminando, y que solo podría ser una familia cualquiera. Justo cuando estaba a punto de decirle estas suposiciones a mi amigo, escuchamos un perro ladrando, y nos dimos la vuelta para verlo persiguiendo a este coche. Tanto mi amigo como yo le tenemos miedo a los perros, así que él se puso detrás de mí, esperando que yo lo salvara. Pero cuando me giré, era el mismo perro callejero de siempre, y supe de inmediato que no nos haría daño. El coche de repente aceleró y pasó rápidamente junto a nosotros, y el perro no nos persiguió ni nada. En cambio, simplemente se quedó en guardia. Cuando nos recuperamos del susto, ambos tuvimos la misma realización. El perro podría habernos salvado. Todavía no sabemos si este coche tenía alguna intención maliciosa, pero la forma en que aceleró justo cuando el perro comenzó a ladrar, y la sincronización de todo, fue simplemente demasiado extraña. Además, el coche iba tan despacio que ninguno de los dos lo notó hasta que estuvo demasiado cerca. No hace falta decir que el perro recibirá algunas caricias extra de mi parte cada vez que lo vea. Acababa de estacionar en el sendero local que suelo visitar cuando, unos 30 segundos después, un hombre mayor estacionó junto a mí. Comenzó a inclinarse como si fuera a pedir direcciones, y bajé mi ventana. Él seguía tratando de mirar dentro de mi coche. Aunque sentí algo raro, lo ignoré inicialmente y le pregunté si necesitaba algo. Mencionó que estaba allí para dar un paseo y continuó mirando dentro de mi coche. Luego me preguntó si quería compañía para mi caminata. Normalmente hago estas caminatas para estar solo con mis pensamientos,
así que no estaba interesado, especialmente dada su extraña conducta. Decliné amablemente y salí de mi coche. A pesar de esto, él me siguió e invadió mi espacio personal, haciéndome sentir incómodo con su mirada intensa y su proximidad. Aunque soy un hombre alto y no me sentía físicamente amenazado, su comportamiento era muy inquietante. Después de caminar juntos brevemente, me disculpé diciendo que necesitaba usar el baño y comencé a caminar más rápido para crear distancia. Cuando él intentó seguir mi ritmo, le dije que lo alcanzaría más tarde, y rápidamente me alejé del área sintiéndome incómodo. Me siento un poco culpable al pensar que podría ser solo un anciano solitario, pero creo que hice lo correcto. Normalmente no me siento incómodo con otras personas, pero algo en esta interacción simplemente no se sintió bien. Tengo 22 años. Solíamos tener un vecino que tenía entre 60 y 70 años, y murió hace unos años. Cuando estaba vivo, nos causaba muchos problemas. Rayaba nuestro coche, envenenaba nuestros manzanos y el césped. Explotó un fuego artificial cerca de mí que me dejó temporalmente sordo de un oído, cuando tenía como 4 años. Todo tipo de cosas. Su hijo era juez en nuestra ciudad, así que prácticamente todo lo que llevábamos a los tribunales estaba en nuestra contra. Recuerdo que papá nos llamaba a menudo desde el trabajo para decirnos que no estuviéramos solos en casa, y teníamos que quedarnos en casa de la abuela. Cuando era pequeño, creo que tenía unos 6 o 7 años, solía tener pesadillas frecuentemente en las que veía una cara fuera de la ventana del baño. La ventana está por encima de nuestra bañera, lo suficientemente alta como para que nadie pueda ver adentro, a menos que se suban al techo de nuestro cobertizo, que está debajo de la ventana del baño en nuestro jardín. Coincidentemente, el cobertizo está justo al lado de una cerca que separa nuestro jardín del vecino. Aún recuerdo esos sueños. Recuerdo tenerlos prácticamente noche tras noche, y nunca se lo conté a mis padres cuando era pequeño porque nunca hablamos realmente de nada, así que no compartía lo que me pasaba. Crecí pensando que solo eran sueños y nada más. El año pasado, se los mencioné a mi terapeuta porque estábamos hablando de algunos problemas personales, y sentí que esto estaba de alguna manera relacionado. Después de volver a casa, mamá me preguntó de qué había hablado con mi terapeuta, así que finalmente compartí que solía tener esos sueños. Nunca pensé realmente que fueran reales, pero ella me dijo que en realidad sí le había contado que vi a nuestro vecino en el techo de nuestro cobertizo. No recuerdo haberle dicho eso, pero ella dijo que lo mencioné varias veces e incluso mis amigos le dijeron que lo vieron allí cuando vinieron a nuestra casa, y que realmente los asustó. Aparentemente, nunca mencioné que él me miraba en la ducha, pero después de que ella me dijo eso, realmente me hizo clic, y fue como si de repente recordara que sí, creo que era él. Tendría sentido, y el hecho de que haya ocurrido todavía me da escalofríos. Hubo otro incidente que también me asustó, y ocurrió cuando tenía alrededor de 9 o 10 años. Fui al baño por la noche, y la puerta del balcón estaba en mi habitación, y a menudo iba allí para llamar a mi gato para que volviera a casa por la noche. Pero esta vez vi a una persona parada en el medio de nuestro jardín. Ya estaba oscuro afuera, y no podía distinguir bien quién era. Esperé un poco para ver qué hacía la persona, pero no vi que se moviera. Era como si solo estuviera parado allí mirando al frente. Llamé a mi papá porque obviamente esperaba que fuera él, aunque lo encontraba extraño. Pero la persona levantó la vista hacia mí, y aunque estaba oscuro, pude darme cuenta de que era alguien más. Creo que en parte fue porque mis ojos ya se habían ajustado a la oscuridad, y pude distinguir mejor la silueta de la persona. Fui a decirle a mi papá que estaba abajo, pero cuando miró, no había nadie. Cuando volví a mi habitación y fui al balcón de nuevo, noté que la puerta trasera de mi vecino se cerraba justo cuando miré hacia allí. No recuerdo si fue directamente al día siguiente o unos días después, pero nuestro césped se volvió marrón y descubrimos que estaba envenenado, con la mayor parte del césped fuera del alcance de su propiedad. Me desperté en medio de la noche recordando esto y necesitaba sacarlo de mi pecho. Cuando tenía unos 16 años,
Mi padre, mis hermanos y yo vivíamos en una casa vieja y deteriorada en medio de la nada. Era un alquiler privado, y mi hermano trabajaba para el propietario para pagar nuestro alquiler. Nuestro casero nunca pareció particularmente espeluznante, pero eso podría ser porque rara vez salía cuando él venía a hablar con mi papá, y no se atrevía a hacer nada frente a mi padre. Estaba sola en casa un día. Mi papá y mis hermanos salieron a algún lugar, no recuerdo exactamente dónde, y tenía a mi perro en un patio cercado afuera. Pero eso era todo. Estaba en mi habitación haciendo lo que fuera que estuviera haciendo, probablemente jugando a los Sims, y vivíamos en medio de la nada, con un largo camino de entrada que la ventana de mi dormitorio daba directamente. No podía ver ni escuchar a nadie que subiera por el camino de entrada. Vi un coche, no el de mi papá, y de inmediato me asusté. Corrí y cerré todas las persianas de la casa, apagué todas las luces y revisé las puertas para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave. Era nuestro casero. Vivía al lado a unos 2 kilómetros de nuestra casa, y sí, esa era la casa más cercana. Esta no era la primera vez que él venía sin avisar. Había sucedido 2 veces antes, y ambas veces yo estaba sola en casa. Las 2 primeras veces él solo estuvo allí durante 10 minutos, caminando alrededor del exterior de la casa y luego se iba rápidamente. Pero esta vez fue diferente. Agarré un cuchillo grande de la cocina y me escondí debajo de la mesa de la cocina. Lo escuché llegar afuera y abrir nuestra puerta principal. Mi perro afuera estaba loco ladrando y lo escuché gritar, «¡Cállate, Chucho!». Pude oír sus pasos acercándose a la puerta. Intentó abrir la puerta principal, y yo estaba completamente aterrorizada en ese momento. Le envié un mensaje de texto a mi papá, y él venía de inmediato, pero tardaría como 1 hora. El casero continuó caminando alrededor del exterior de nuestra casa, tratando de asomarse por cada ventana. La casa es vieja y tiene 3 puertas por las que se puede entrar desde el exterior, y él intentó abrir las 3. Pensé que tal vez él no sabía que yo estaba en casa. Tal vez las 2 últimas veces fueron solo una coincidencia. Pero empezó a decir cosas, incluyendo llamar mi nombre, y sabía que yo estaba sola en casa. No podía oír qué más decía a través de las paredes dobles de ladrillo, pero silenciosamente me deslicé por la casa siguiendo su voz arriba y abajo por el pasillo, tratando de escuchar lo que decía. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. «Voy a quemar esta casa, pero te dejaré salir primero». Por supuesto no lo tomé en serio, lo cual me asusta aún más. Quería que saliera, quería que tomara su amenaza en serio, y esa es la parte que me inquieta. Sé exactamente qué habría pasado si le hubiera creído, y mi vida habría sido completamente diferente. Él estuvo allí al menos media hora, tal vez más cerca de 1 hora, y fue muy persistente, pero se fue antes de que mi papá llegara a casa. Le conté todo a mi papá y nos mudamos poco después. Aún no sé cómo sabía que yo estaba sola en casa. Mi papá nunca lo vio en el camino de regreso, así que él sabía que mi papá se había ido porque no había coche en el camino de entrada. Pero ¿cómo sabía que yo no estaba con él? ¿Y por qué actuó de esa manera? Vivo en una zona muy rural de Tennessee, y esto sucedió en el verano del 92 o 93, así que yo era preadolescente, y todavía puedo ver esto en mi mente como si hubiera pasado ayer. Como dije antes, era una zona rural en Tennessee, donde solíamos tener serios problemas con la gente que arrojaba objetos viejos y basura no deseada en nuestras hermosas laderas y barrancos. En ese momento, era común encontrar sitios de vertido ilegal por todas partes, porque no había recogida de residuos a granel ofrecida por nuestro único monopolio de gestión de residuos, y en esta parte del estado, la disparidad económica era obvia. Tienes a algunas de las personas más pobres, y a otras con múltiples mansiones y casas de vacaciones. Mi familia se encontraba en algún lugar en la clase media alta. Pensando en el Titanic, estaríamos en el peldaño más bajo de primera clase o en la cima de la segunda clase. Desafortunadamente, la mayoría estaría en tercera clase o en la sala de carbón. Bueno, era agosto en Tennessee, también conocido como calor abrasador del sol, y suficiente humedad para hacer que respirar fuera un poco incómodo. Muchos lo describen como la capital del culo sudado del estado. De todos modos, acabábamos de tener un asesinato extraordinariamente raro en nuestro condado. Era de lo único que se hablaba,
y era lo que se escuchaba en nuestras iglesias y salones de belleza. La víctima era prácticamente desconocida, una mujer de unos 30 años y sin dinero. No la conocía, ni tampoco nadie más. Se había mudado aquí hace menos de un año, se mantenía reservada y no había sido reportada como desaparecida. Luego, justo antes de que terminara nuestro receso de verano, esta mujer fue encontrada en la base de una pendiente empinada, en lo profundo de una de nuestras áreas densamente arboladas, por algunas personas que salieron a caminar por la naturaleza, y allí fue encontrada, en la base de un gran vertedero ilegal, en un camino de tierra sinuoso que apenas era lo suficientemente ancho para un vehículo. Si te encontrabas con otro coche, uno tendría que apartarse tanto que casi quedabas fuera del camino por completo. Aún más escalofriante, el camino se llamaba Bone Road, camino hueso. Sí, cuando la encontraron había perdido todo desde el cuello hacia arriba, pero se recuperaron tanto la parte superior como la inferior, y su asesino no había sido atrapado. Mi mamá nació y creció aquí, y era de carácter fuerte pero divertido. Siempre había sido mi mejor amiga, incluso cuando nos reprendía a mi hermano y a mí, y era querida por cada estudiante que alguna vez enseñó. Nuestros amigos adoraban a mi mamá tonta, y a menudo me decían lo afortunada que era de tenerla. Mi papá era farmacéutico en nuestra área, más inteligente que la mayoría y feliz de ir a llenar una receta perdida u olvidada incluso tarde en la noche. Mi papá no es de aquí, pero es muy conocido por su trabajo. Todos conocen a mi mamá porque ella y la mayor parte de nuestra gran familia han estado aquí desde que nuestros antepasados se establecieron aquí en el siglo XIX. El resto de su familia vivía en el centro de Tennessee. Ese día de agosto, estábamos en un picnic de reunión familiar en el hermoso lago natural cerca de donde vivimos. De repente, una tormenta dispersa apareció y puso fin a nuestra reunión. Solo estábamos mi mamá y yo, pero en el camino a casa decidimos que éramos Sherlock Holmes y Watson. Queríamos ver la escena del crimen. Lo sé, brillante. Mi papá estaba en el trabajo y mi hermano estaba con un amigo, y esto era en 92 o 93, así que no había GPS, Alexa, Siri o Google Earth, ni siquiera MapQuest. Mi papá estaba en la junta escolar y le habían dado un mapa muy detallado de todo nuestro condado, ya que ninguno de nosotros sabía cómo llegar a Bone Road. Se acordó que el mapa sería nuestra guía. Fuimos a casa, agarramos el mapa y partimos como si fuéramos exploradores, y finalmente encontramos el lugar y nos dirigimos al sitio. Siendo los curiosos ignorantes que éramos, solo planeábamos pasar por el estúpido vertedero. No puedo explicar lo escalofriante que era este lugar. Un vertedero de asesinato en medio de la nada, en un camino que comenzaba con asfalto, luego pasaba a grava y finalmente a buena tierra vieja. Era media tarde, pero la lluvia repentina sobre el suelo de agosto hizo que el área estuviera llena de vapor. Literal vapor emanaba del camino, de los campos, de los bosques y de todas partes, y eso solo añadió emoción a nuestra imprudencia. Y cuando nos acercábamos al lugar, había una curva ciega que hacía imposible ver el lugar hasta que estábamos justo encima de él. Cuando giramos la esquina, vimos que no estábamos solos. Un hombre muy sucio tenía su camión muy sucio detenido en el vertedero, justo lo suficiente como para permitirnos pasar. Claro, Joe Dirt podría haber sido solo otro curioso como nosotros, pero daba una vibra espeluznante, simplemente parado junto a su camión, mirando hacia el vertedero. No era un oficial del sheriff y conocemos a todas nuestras autoridades locales, y habían despejado el lugar 1 o 2 días antes para que cualquiera pudiera acceder al área. Y cuando pasamos apretadamente junto a su camión, él estaba de pie al lado del pasajero de nuestro coche. Yo tenía 12 o 13 años, no podía conducir, así que estaba de mi lado cuando pasamos tan cerca de él que podía ver sus 2 dientes claramente. Simplemente sonrió de una manera increíblemente espeluznante, casi lasciva. No fue una sonrisa agradable ni amistosa. Pasamos y agradecimos al Señor que el señor 2 dientes no nos hubiera seguido, y estuvimos de acuerdo en que podíamos llegar al final de Bone Road y simplemente salir de allí. Oh, sabes que hay un pero. Llegamos al final de Bone Road, que terminaba en un campo, y Bone Road era un callejón sin salida, sin juego de palabras. Mi mamá dijo las palabras que yo había estado gritando en mi cabeza. Oh, F. No teníamos opción, teníamos que hacer una maniobra de 5 puntos para regresar por donde habíamos venido.
Oh, apuesto a que ya se ha ido, dijo mi mamá en un débil intento de tranquilizarnos a ambas, ¿y adivina qué? Todavía estaba allí, todavía sonriendo con su enorme sonrisa de 2 dientes, y ahora, mientras mi yo adulto reflexiona sobre esto, él podría haber venido tras nosotros sabiendo que estaríamos acorraladas, pero ninguna de nosotras ha sido acusada de ser demasiado racional. Salimos ilesas, por supuesto, y mi papá se puso furioso cuando escuchó la tapicería de idiotez que fue nuestra aventura vespertina, pero ya sabes, siempre hay un pero. Días después, nuestro periódico anunció la buena noticia de que el asesino había sido atrapado. La mujer había sido asesinada por un novio que se había convertido en acosador. Ella se había mudado aquí desde una ciudad a unos 45 minutos para alejarse de él, pero él la había encontrado. Simplemente conducía con su cuerpo en su camión antes de encontrar este vertedero. Y vivieron felices para siempre. No del todo. Y mientras mirábamos la foto de la ficha policial de este tipo, era real. El señor Dos Dientes era su asesino. Nunca le contamos esa parte a mi papá. El señor Dos Dientes fue condenado por asesinato en primer grado y abuso de un cadáver. Morirá en el sistema penitenciario estatal, cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional. Aún así, mi mamá y yo prometimos que nunca seríamos tan tontas de nuevo. Todavía tenemos aventuras raras, pero no en vertederos espeluznantes y remotos en terrenos desconocidos, y sin que nadie sepa dónde estamos. Realmente podríamos haber encontrado nuestro final literal. Es algo extraño saber que has estado cara a cara con un asesino brutal, no una sino 2 veces. Así que esto en realidad sucedió hace unas 2 horas. Yo, una mujer de 26 años, y mi novio de 36 años, decidimos ir a la tienda a comprar aceite. Tuvimos que conducir 45 minutos hasta una tienda europea ubicada en una parte difícil de la ciudad, pero es el único lugar que tiene exactamente los alimentos con los que crecí. Mi familia y yo somos de Ucrania, pero ahora vivimos en Estados Unidos, y es un desafío encontrar tiendas auténticas del este de Europa que tengan exactamente lo que solíamos comer. Este es el único lugar que he encontrado que incluso tiene las mismas marcas. Mientras conducíamos, estábamos en una carretera de 3 carriles y necesitábamos meternos en uno de esos carriles centrales para girar en U. Nos movimos hacia nuestro carril de giro a la izquierda, y de repente, un coche negro aceleró desde el carril derecho, atravesando el carril del medio, y casi nos golpeó al meterse en nuestro carril a la fuerza. Mi novio y yo estábamos en shock, y luego el coche se detuvo en un semáforo en verde destinado al giro en U. Mi novio tocó la bocina suavemente 2 veces por si estaban distraídos, para hacerles saber que era su turno de avanzar. Ellos avanzaron y nosotros giramos hacia el estacionamiento directamente a nuestra derecha, dirigiéndonos a la tienda que necesitábamos. Sin embargo, el coche que casi nos había chocado se desvió a través de otros 2 carriles, subió a la acera, entró al mismo estacionamiento y comenzó a seguirnos de cerca de manera agresiva, mientras tocaban la bocina. Mi novio decidió conducir un poco más lejos en el estacionamiento en lugar de estacionar directamente frente a la tienda. En ese momento, me di cuenta de que la cámara del coche, que normalmente graba el frente y la parte trasera mientras conducimos, no estaba encendida. La toqué pensando que comenzaría a grabar, pero no lo hizo. Nos dimos cuenta de que, de alguna manera, se había desconectado del coche. Mientras mi novio intentaba volver a conectarla, el coche negro se detuvo junto a nosotros. Vi a 3 jóvenes, probablemente de entre 18 y 20 años dentro. Todos eran afroamericanos, y el conductor bajó la ventanilla y comenzó a alcanzar algo. Me entró pánico y grité a mi novio: «¡Solo conduce! ¡Bebe!». Él pisó el acelerador y salimos disparados con el coche negro todavía siguiéndonos. Mi novio de repente comenzó a hacer donuts en el estacionamiento tratando de perderlos, mientras yo gritaba: «Dios mío, llama a la policía, necesito llamar a la policía». Y logré marcar al 911 justo cuando mi novio terminó el último donut y comenzó a salir del estacionamiento. El coche negro continuó persiguiéndonos hasta que estuvimos a unos 3 o 4 bloques de una estación de policía. La operadora del 911 preguntó dónde estábamos, y en mi pánico, tartamudeé tratando de describir nuestra ubicación. Mi novio, que solía conducir para Uber y conoce bien las calles, gritó el nombre de la calle por la que estábamos pasando.
El coche negro siguió persiguiéndonos hasta que probablemente se dieron cuenta de a dónde nos dirigíamos y de repente se desviaron hacia una calle aleatoria. En algún momento la llamada se desconectó, pero la oficial me devolvió la llamada de inmediato y se quedó en la línea con nosotros hasta que llegamos a la estación. Explicamos lo que había sucedido y la oficial fue amable. Incluso nos ofreció escoltarnos de regreso a la tienda por si esos tipos seguían allí. Le mostramos las marcas de neumáticos en el estacionamiento y bromeó sobre ellas, y todo estaba bien. Él hizo algo de papeleo mientras rápidamente comprábamos el aceite de girasol que quería, y mi novio probó un helado eslavo auténtico por primera vez, que coincidió en que era mucho mejor que el helado americano. Decidimos terminar el día antes de lo planeado, agradecimos al oficial y nos fuimos a casa. Mi novio dijo que estaba asombrado de lo rápido que tomé las decisiones correctas, y se sorprendió de que incluso llamara a la policía, porque sabe que tengo un historial de haber sido agredida por 2 oficiales en servicio hace 4 años, lo que me dejó aterrorizada de llamar o hablar con la policía. Pero en ese momento, tenía tanto miedo de que nos dispararan, y mi única prioridad era que la policía estuviera allí para mantener a salvo a mi novio si algo le pasaba. Estaba tan aterrorizada que mi pecho realmente dolía, y estoy tan feliz de que ahora estemos a salvo. Mi novio ahora se ríe diciendo que finalmente puede demostrar que los coches Dodge con tracción delantera pueden hacer donuts estupendamente. Fui a la boda de mi amiga Courtney hace unos 2 días, y todavía no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Para ponerlo en contexto, crecí en un hogar muy religioso y asistía a la iglesia todos los domingos, y Courtney es probablemente la única persona de mi antigua iglesia con la que todavía mantengo contacto. La situación comenzó en la recepción. Courtney estaba súper emocionada de verme, y definitivamente era la única persona que se sentía así, a juzgar por todas las miradas de la gente de mi antigua iglesia. Me senté en mi mesa y comencé a jugar algo en mi teléfono cuando un chico se sentó a mi lado. Dijo que el plan de asientos indicaba que debía sentarse en mi mesa, y se presentó como el amigo del novio, Anthony. Era bastante guapo, así que pasé mucho tiempo hablando con él y realmente congeniamos. No parecía juzgarme por ser atea y parecía genuinamente interesado en mí. Cuando comenzó el baile, empezaron a tocar Brown Eyed Girl, y me ofreció bailar conmigo. Y bailamos juntos la mayor parte de la noche, hasta que él se fue al baño, y un poco después yo también fui. Cuando salí, vi que mi bolso no estaba en la mesa, lo cual fue raro porque juraba que lo había dejado allí. Estaba cansada y pensé que lo había dejado en mi coche, así que fui al estacionamiento y entré en mi coche para buscarlo, y lo encontré en la consola central. Aún así lo encontré raro porque realmente pensaba que lo había traído adentro, pero en ese punto ya era muy tarde en la noche, así que no le di mucha importancia. Bailé un poco más y noté que Anthony se había ido. Le pregunté al novio, quien me dijo que se había ido a casa porque no se sentía bien. Y poco después yo también empecé a sentirme bastante mal. Así que me despedí de Courtney y me dirigí a mi coche. Cuando puse las llaves en el encendido, miré detrás de mí y vi algo raro. Parecía que alguien se había agachado en el maletero. Saqué las llaves y miré hacia atrás, y fue entonces cuando lo vi. Anthony estaba agachado en el maletero de mi coche. Empecé a gritar y salí corriendo con él persiguiéndome. Entré y le conté a Courtney, quien de inmediato se lo contó a su esposo, quien me acompañó de vuelta a mi coche, donde Anthony ya no estaba. El esposo de Courtney dijo que no veía su coche por ningún lado, así que probablemente se había ido. Luego me fui, pero aún me sentía enferma pensando en ello. Fácilmente podría haber ido a casa conmigo y matarme si no hubiera mirado hacia atrás. Courtney dijo que se siente terrible por haberlo invitado, y que no tenía idea de que él haría algo así. Y no he salido de mi casa desde entonces porque me preocupa que, si lo hago, él esté esperándome, como antes. Les dejo una actualización. Los últimos días han sido un poco locos, así que no he tenido la oportunidad de revisar. Pero gracias a todos por sus consejos que desearía haber conocido antes. Desafortunadamente, mi dirección estaba en mi identificación, y como me entero ahora, Anthony tomó fotos de ella. Anthony y el novio no son exactamente amigos, pero se conocen lo suficiente como para que lo invitaran. Después de todo el fiasco, el novio intentó enviarle un mensaje a Anthony, pero no recibió respuesta.
Anthony se presentó en mi trabajo y me rodeó por el estacionamiento antes de salir corriendo cuando vio seguridad, y me dejó una nota en el parabrisas que decía algo como, observándote. La seguridad en mi trabajo ha sido notificada sobre él, así que con suerte estoy a salvo allí, y otras personas que asistieron a la boda me dijeron que él se estaba presentando como mi novio y que estaba planeando proponerme matrimonio. Actualmente estoy intentando presentar una orden de restricción contra este tipo, pero me siento horrorizada. Él vive en mi ciudad y sabe dónde vivo, así que estoy quedándome en casa de mi tía mientras hablo, y si pasa algo, actualizaré nuevamente. Así que hoy, mientras salía a tomar un café, decidí visitar una nueva cafetería que acaba de abrir. Al acercarme a la puerta me sorprendió y alegró ver a una exnovia mía de cuando era un niño. Nos quedamos mirándonos por un segundo, luego la vi murmurar algo antes de venir hacia mí. Fui a darle un abrazo y después de saludarnos, simplemente me preguntó, ¿recuerdas lo que me hiciste? Y me quedé desconcertado. Habíamos salido hace muchos años y nunca tuvimos ningún problema de ningún tipo, ni peleas importantes, ni abuso, ni toxicidad. De hecho, ella me dejó porque no quería comprometerme, pero seguimos en buenos términos durante un tiempo después, todavía saliendo hasta que encontró un trabajo en el extranjero y se fue. Al principio estaba muerto de miedo y de inmediato sentí que había algo muy extraño. Le pedí que fuera más específica, pero no quiso dar muchos detalles, y después de una pequeña charla, me dijo que se refería al momento en que mi amigo y yo limpiamos su casa y luego volvimos a la mía. En ese momento éramos unos chicos tontos, edgy, medio góticos, que estaban muy metidos en cosas extrañas y de otro mundo, y después de que ella se quejara de que su casa se sentía rara, un amigo de nuestro grupo se ofreció a realizar un ritual de limpieza, lo cual hizo mientras estábamos básicamente medio borrachos. Según ella, cuando habló de esto años después con otras personas, las cosas empezaron a ir mal. Comenzó a sentir una presencia en la casa, experimentó caídas de temperatura, todo ese tipo de cosas inquietantes. Fue vaga, pero aparentemente cree que algún tipo de fantasma ahora está acosando su casa, algo que fue desatado después del ritual y que comenzó a manifestarse después de que ella lo mencionara a sus amigos. No había pasado nada en años anteriores. Finalmente regresó a Inglaterra, pero volvió aquí para escapar de un prometido abusivo. En ese punto estaba realmente nervioso y puse una excusa para irme, y ella me abrazó. Dijo que ahora solo tenía a Cristo en su corazón y sugirió que realmente deberíamos tomar una taza de café, y esto me dio una vibra muy extraña, como algo de un culto. Básicamente salí corriendo aterrorizado. Tengan en cuenta que terminamos en muy buenos términos. Ella cuidó de mi perro mientras estaba en Inglaterra, como masajista me atendió la espalda durante meses, e incluso me presentó a su nuevo novio y salimos a cenar un par de veces en grupo. No hay manera de que pudiera haber guardado alguna animosidad hacia mí. De hecho, una vez que estuvo en el extranjero, incluso se ofreció a ayudarme a encontrar un trabajo en la ciudad donde vivía. Esto no era una broma para vengarse de mí, y más que eso, sus ojos. Ella solía ser la luz de la habitación, siempre riendo y haciendo bromas, pero la persona que vi hoy estaba triste, con una mirada muy fija, sin sonreír ni nada, como una persona completamente diferente. Anoche me desperté con el ruido inquietante de golpes fuertes y el ladrido frenético de mi perro. Viviendo solo con mi novia, nos habíamos acostumbrado a las disputas domésticas de nuestros vecinos, y a menudo he tenido que llamar a la policía. Me tambaleé hacia el baño ya que las paredes allí son delgadas y separan nuestro dúplex del de ellos. Al acercarme a la puerta del baño, toda la casa estaba a oscuras, y vi una sombra alta en la parte trasera del baño. No llevaba mis gafas puestas y soy una persona increíblemente miope, así que luché por discernir si la sombra era simplemente la cortina de la ducha o qué era. Entonces, la sombra habló. No sé qué dijo, pero el pánico desgarrador que sentí aún está fresco en mi mente. Grité y corrí hacia el dormitorio, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mi novia, ahora despierta y aterrorizada, se unió a mí mientras llamaba a la policía. Me instruyeron a que cerrara la puerta con llave,
pero mi dormitorio no tiene cerradura. Con los golpes volviéndose más fuertes y agresivos, me apoyé contra la puerta, rezando para que la ayuda llegara a tiempo. Para mi alivio, la policía llegó rápidamente en solo 5 minutos, y cuando finalmente salí del baño, descubrí que lo habían sacado desnudo de la bañera porque había estado tratando de ducharse. Lo estaban interrogando en mi sofá mientras estaba esposado, y estaba increíblemente borracho y había entrado en la casa equivocada, la única noche en que olvidamos cerrar con llave las puertas.